Hola, buen día, bienvenido. Comencemos nuestro tiempo devocional. El día de hoy revisaremos del capítulo 23 del libro del profeta Ezequiel, los versículos 22 al 35 para nuestro tiempo devocional que hemos titulado El castigo de Jerusalén. El castigo de Jerusalén. Recuerda que para nuestro tiempo devocional estamos leyendo dos versiones, Nueva Traducción Viviente y Reina Valera 60. Leamos primero en la Reina Valera 60, dice la palabra de Dios, capítulo 23, versículos 22 al 35. Por tanto, a Oliva, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que yo suscitaré contra ti a tus amantes, de los cuales se hastió tu alma, y les haré venir contra ti en derredor, los de Babilonia y todos los caldeos, los de Pecod, Saoa y Coa, y todos los de Asiria con ellos, jóvenes codiciables, gobernadores y capitanes, nobles y varones de renombre, que montan a caballo todos ellos. Vendrán contra ti carros, carretas y ruedas, y multitud de pueblos, escudos, paveses y yelmos pondrán contra ti en derredor, y yo pondré delante de ellos el juicio, y sus leyes te juzgarán, y pondré mi celo contra ti, y procederán contigo con furor, te quitarán tu nariz y tus orejas, y lo que te quedará caerá a espada. Ellos tomarán a tus hijos y a tus hijas, y tu remanente será consumido por el fuego y te despojarán de tus vestidos y te arrebatarán todos los adornos de tu hermosura. Y haré cesar de ti tu lujuria y tu fornicación de la tierra de Egipto, y no levantarás ya más a ellos tus ojos, ni nunca más te acordarás de Egipto, porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo te entrego en mano de aquellos que aborreciste, en mano de aquellos de los cuales se hastó tu alma, los cuales procederán contigo con odio y tomarán todo el fruto de tu labor, y te dejarán desnuda y descubierta, y te descubrirá la inmundicia de tus fornicaciones, y tu lujuria, y tu prostitución. Estas cosas serán contigo, porque fornicaste en pos de las naciones, con las cuales te contaminaste en sus ídolos. En el camino de tu hermana anduviste, pues yo pondré su cáliz en tu mano. Así ha dicho Jehová el Señor, beberás el hondo y ancho cáliz de tu hermana, que es de gran capacidad. De ti se mofarán las naciones, y te escarnecerán. Será llena de embriaguez y de dolor por el cáliz de soledad y desolación, por el cáliz de tu hermana Samaria. Lo beberás pues, y lo agotarás, y quebrarás sus tiestos, y regarás tus pechos, porque yo te he hablado, dice Jehová el Señor. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto te has olvidado de mí y me has echado tras tus espaldas. Por eso lleva tú también tu lujuria y tus fornicaciones. La misma porción, versículos 22 a 35, capítulo 23. Dice la palabra: Por tanto, a Oliva, esto dice el Señor soberano: de todas partes enviaré a tus amantes contra ti, esas mismas naciones de las que te alejaste con asco, pues los babilonios vendrán con todos los caldeos de Pecod, de Zoa y de Coa. Junto con ellos llegarán todos los asirios, esos jóvenes apuestos, capitanes, comandantes, oficiales de carros de guerra y demás oficiales de alto rango, cada uno montado a caballo. Todos ellos vendrán contra ti desde el norte, con carros de guerra, carretas y un gran ejército preparado para atacar. Tomarán posiciones de batalla por todas partes y te rodearán de hombres armados con escudos y yelmos. Yo te entregaré a ellos para castigarte a fin de que hagan contigo lo que quieran. Descargaré sobre ti el enojo de mis celos y ellos te tratarán con dureza. Te cortarán la nariz y las orejas, y a los sobrevivientes los matarán a espada. Se llevarán a tus hijos cautivos, quemarán todo lo que quede. Te arrancarán tus hermosas ropas y joyas. De ese modo pondré fin a la lascivia y la prostitución que trajiste de Egipto. Nunca más tus ojos anhelarán aquellas cosas, ni recordarás con nostalgia tus días en Egipto. Pues todo esto dice el Señor soberano: ciertamente te entregaré a tus enemigos, a esos que detestas, a quienes rechazaste. Te tratarán con odio y te robarán todo lo que tienes y te dejarán completamente desnuda. Tu vergonzosa prostitución quedará a la vista de todo el mundo. Tú misma te provocaste todo esto al prostituirte con otras naciones y contaminarte con todos sus ídolos. Por haber seguido los pasos de tu hermana, te obligaré a beberte la misma copa de terror que ella bebió. Sí, esto dice el Señor soberano: beberás de la copa de terror de tu hermana, una copa grande y profunda, que está llena hasta el borde de burla y de desprecio. Te llenará de borrachera y de angustia, y
pues tu copa rebose de aflicción y desolación. Es la misma copa que bebió tu hermana Samaria. Beberás de toda esa copa de terror hasta la última gota. Luego la romperás en pedazos y te golpearás el pecho en señal de angustia. Yo, el Señor soberano, he hablado. Y porque te olvidaste de mí y me diste la espalda, esto dice el Señor soberano, tendrás que sufrir las consecuencias de toda tu lascivia y tu prostitución. El castigo de Jerusalén, la invasión de los babilonios. Por causa de estos convenios prohibidos, Dios usaría a los mismos aliados para castigarla. El Señor la entregaría en manos de ellos para que la despojaran, mataran a sus hijos, la saquearan y la destruyeran totalmente. Esa era la única manera de lograr que dejara de pecar y de desprestigiar el nombre de Dios. Por su inmoralidad, Aholiba ha de ser castigada. El profeta presenta su disciplina bajo estos aspectos. Serán destruidas entonces de manera similar. Ezequiel debe proclamar: Aholiba, yo incitaré contra ti a tus amantes pasados, los babilonios y los asirios te sitiarán y castigarán. Yo desahogaré mi ira contra ti y pondré fin a tu inmundicia. Como instrumento de castigo, Jehová ha de emplear a los caldeos, que han de venir a asolar la tierra de Judá. Los asirios se mencionan aquí como aliados de los caldeos. Aunque Asiria había sido destruida como nación, las provincias que la constituían habían sido heredadas por los caldeos, que emplearon su fuerza y sus soldados. Que emplearon su fuerza y sus soldados en su ejército conquistador que sitió a Jerusalén. Egipto se menciona en el versículo 27. Nunca más te acordarás de Egipto, porque en el tiempo de la caída de Jerusalén fue aliado de Judá en efecto. Fue la formación de la alianza con Egipto lo que hizo airar al rey caldeo y lo hizo decidirse a que viniera a destruir la ciudad. Este versículo predice el último ataque sobre Jerusalén que destruiría la ciudad y traería a Babilonia la tercera ola de cautivos del 586 a.C. El primer ataque vino en el 605 a.C. y el segundo en el 597 a.C. Pekod, Zoa y Coa fueron aliados de Babilonia. Pekod, una región en Babilonia oriental. La identificación de Zoa y Coa es incierta, no tenemos los suficientes datos sobre ellos. Ezequiel habla de multitud, es un término frecuentemente usado por él para describir a un grupo grande de gente con intención destructora. El destino de Judá ya estaba marcado. Aholiba, por sus inmoralidades, ha de sufrir la misma suerte que Ahola, o sea, la destrucción. Beberá el cáliz de juicio que Jehová le habría de dar. Dice: te entregaré a tus examantes, a quien ahora detestas. Ellos te humillarán, tal como tu hermana Samaria. Tú beberás de esta copa de desolación. Como resultado, Dios destruiría a Aholiba por medio de sus amantes babilonios. Aquellos jóvenes codiciables de los que se había enamorado le tratarían con odio. Ella había intentado encontrar satisfacción en el mundo carnal, separada de Dios. Ahora había llegado el momento de juzgar sus pecados. Los versículos 33 y 34 describen los síntomas de depresión y desesperación, de lo cual estamos rodeados en la actualidad. Tan solo si bebemos del agua viva de Dios, no volveremos a tener sed jamás. Ya que me has vuelto la espalda, has de soportar el peso de tu iniquidad. Termina el versículo 35. Son estas profecías de juicio. Estas profecías o este pasaje contiene 4 mensajes de juicio que vendrían sobre Aholiba, Judá, especialmente Jerusalén. Primero, sus amantes se convertirán en los instrumentos de juicio contra ella. Los babilonios, con otros vasallos conquistados, atacarían Jerusalén. La mutilaban, la desnudaban y se la llevaban. Segundo, ella sería despreciada por aquellos que antes eran sus amantes. La deslealtad a Dios conduce a la idolatría.
y en última instancia se expresa en desprecio por todos los involucrados. Tercero, sufriría la misma caída que su hermana Aholá. Jerusalén sería destruida y sus ciudadanos tomados cautivos a causa de la ira, la copa de Dios. Y cuarto, ella llevaría su pecado, abandonada de cualquier fuente de ayuda. Debido a que Jerusalén olvidó a Dios, se quedó sola. No existe mayor castigo por el pecado que estar aislado por un tiempo de juicio y desesperación. En el primer mensaje, Dios prometió que despertaría contra ella a los amantes con los que Aholibá había cometido prostitución. Los babilonios claramente fueron usados por Dios como un instrumento de castigo contra Judá y Jerusalén. Vinieron contra Jerusalén por todos lados, con los hombres de Pecod, Zoa, Coa y Asiria, todos estos grupos en la parte oriental del imperio babilónico. Dios iba a tratar a Oliva como lo había hecho con Ahola. Usaría las mismas naciones que había escogido como sus aliadas, incluyendo algunas de las tribus de la segunda fila sentadas a lo largo del río Tigris para castigar a Jerusalén. Aunque la nación de Babilonia sería la espada para echar abajo al pueblo de Dios, el que blandiría sería el Señor mismo. La hermosura de la nación judía, lo mejor de su pueblo, lo quitarían como se les quitaba la nariz o las orejas a las prostitutas para castigarlas. La cautividad le pondría fin a las alianzas idolátricas y adúlteras de Judá con los dioses falsos. Jerusalén se había rebelado contra sus anteriores aliados políticos y ellos iban a atacar. Ahora odiaba a aquellos en quienes había confiado. Jerusalén se enfrentaría a las mismas consecuencias que ella había sufrido Samaria, capital del reino del norte. El abrasador juicio de Dios sobre Jerusalén se compara con un cáliz de juicio del cual tenía que beber. El mismo desprecio y la misma burla que recibió Samaria de las naciones paganas lo recibiría ahora Jerusalén. La ruina y la desolación que tendría que sufrir acarrearían tal embriaguez de desesperanza que hasta llegaría a mutilarse ella misma. Finalmente, ¿era la desolación de Judá solo resultado de los poderes políticos? No, la razón por la que cayó Judá era que se había olvidado del Señor. La intención de Dios de usar la acción militar como medio de juicio fue reforzada por los términos militares: gobernantes, comandantes, oficiales de carros, hombres de alto rango, todos hombres montados a caballo, carros, armas, carros, escudos y cascos. El corte de la nariz y las orejas es una descripción precisa de las prácticas bárbaras de mutilar enemigos y prisioneros de guerra. Esta fue una estrategia militar ampliamente aceptada en el antiguo cercano oriente. Asirios y babilonios especialmente eran conocidos por su crueldad. Dios prometió que por el método de castigar terminaría con la lascivia y la prostitución de la idolatría de Aholibá y sus alianzas políticas extranjeras. Las naciones dependen solo de acuerdos políticos y poder militar para mantener la seguridad. Finalmente, estos incurrirían en el juicio de Dios por no permitirle tener el primer lugar en sus compromisos. El juicio a menudo viene por las mismas naciones en las que se depositó la confianza como una falsa sensación de seguridad. Israel confiaba en Egipto y Babilonia, los cuales Dios usó como instrumentos de castigo. El segundo mensaje condenó la idolatría y su influencia en la participación extranjera que comenzó cuando la gente salió de Egipto. Continuó en el desierto hasta el final de los 40 años de vagabundeo. Los moabitas introdujeron la adoración a Baal en el incidente de Balac de Números 22 y 25. Después del exilio babilónico, la idolatría nunca más fue un problema. Así que Dios reafirmó su compromiso con el exilio como medio de castigo. Él dijo: pondré su copa en tu mano. Esta copa era una referencia a la caída de Samaria y el cautiverio del reino del norte. Judá recibiría entonces la misma copa. El tercer mensaje fue un recordatorio de que la copa que le había dado su hermana Ahola Samaria contenía la ira de juicio de Dios que también se le daría a Judá. La primera estrofa de estos versículos describe el tamaño de la copa y las consecuencias de beber su contenido: desprecio y burla, porque contiene mucho. La segunda estrofa describe la embriaguez y el dolor que son consecuencias de la ruina y la desolación que resultaron de beber la copa.
La estrofa final describe la angustia de la finalidad del juicio. La copa de ira de Dios es una característica común en el profeta del Antiguo Testamento que proclamó el juicio de Dios sobre Israel y Judá. El motivo de la copa coloca a Ezequiel en una larga cadena profética que culminaría en Jesús, quien absorbió en su propia persona el horror del juicio de Dios, aceptándolo de su mano sin estremecerse. El final de los 4 mensajes declara que el propósito principal del juicio de Jerusalén era que Judá se había olvidado de Dios, había sido descartado como un objeto arrojado deliberadamente a la espalda como inútil. Por tanto, Judá tuvo que soportar las consecuencias de sus pecados. Dios juzgó a Jerusalén, la ciudad de Dios, por sus pecados. Esta debe ser una advertencia sobria de que nadie escapará del castigo o juicio de Dios contra el pecado. Finalmente, el juicio de Jerusalén es por esta prostitución. Estos 4 mensajes anuncian el juicio de Dios sobre Jerusalén por su infidelidad. Debido entonces a su comportamiento, el Señor prometió volver a los amantes de los soldados de Olivá contra ella, e incluso los babilonios, caldeos, asirios y los grupos tribales del imperio. Todos vendrían contra ella, desde todas las direcciones, la atacarían por todos lados y tratarían de destruirla usando sus propios métodos habituales. Ezequiel pintó una imagen del mundo entero viniendo contra Israel. El Señor permitiría que esto sucediera a ella. El Señor expresaba sus celos por ella y la trataba con su ira. Sus enemigos entonces la mutilarían, como se mutila a las adúlteras, lo cual era comprensible, ya que estas mujeres típicamente se adornaban la nariz y las orejas. Este castigo los haría grotescos y poco atractivos para cualquier otra persona. Por lo tanto, Dios haría que Jerusalén no fuera atractiva ya jamás para ninguna otra nación. Estos enemigos también matarían a muchos israelitas, deportarían a otros y quemarían a otros tantos. Despojarían a la nación de sus propias ropas y sus joyas, tal vez en una referencia a sus riquezas, posesiones y tesoros del templo. El Señor permitiría que esto enseñara a Olivá a aborrecer a los egipcios como socios políticos. El Señor también anunció que entregaría a Jerusalén a aquellos a quienes ella había llegado a odiar, es decir, a los babilonios. La odiarían, le robarían su propiedad y la dejarían desnuda y avergonzada. Este castigo vendría sobre ella porque cometió adulterio político con las naciones y se había contaminado con la idolatría. Ella se había comportado como su hermana mayor, por lo que el Señor le daría la copa de su ira para que la bebiera. Al usar esta imagen, Ezequiel pertenece a esta cadena larga de profetas que hacen estas profecías y sentencias sobre Jerusalén, sobre el horror del juicio de Dios. El Señor prometió que Aholibá ciertamente bebería la gran copa del juicio de Dios de la que Aholá había bebido. Beberla la convertiría en objeto de desprecio, así como borracha y triste. La copa contendría castigo en forma de horror y desolación, tal como Samaria había experimentado. Aholibá drenaría la taza. Ella soportaría todo el castigo que Dios tenía para ella. Incluso mordía localmente los fragmentos de la taza de barro o la rompía en pedazos. El mismo verbo hebreo significa roer o romper. También se rasgaba sus pechos, probablemente en remordimiento por cómo los había usado para seducir a sus amantes. En otras palabras, se despreciaría a sí misma por su comportamiento anterior. Jerusalén finalmente soportaría el castigo del Señor por su comportamiento lascivo e inmoral, por lo que había abandonado. Este breve mensaje identifica el problema de raíz en la apostasía de Israel. Ella había abandonado a Jehová. Cuando una nación o un individuo descarta a Dios, no hay otro camino a seguir sino el que conduce a la perversión y degradación total. Esto es lo que sucedió con esta nación.
Esto es lo que sucedió con Israel. Esto es lo que vendría como consecuencia de su desobediencia. El término de Jerusalén se menciona aquí como Aholibá. Es encausada como un traidor a su Señor soberano, el Dios de los cielos. Al no tener ante sus ojos el temor de Dios e instigada por el diablo, se ha revelado en la lealtad que había prometido a su Señor. Sus antiguos aliados vendrían a ser sus destructores, a los que habían mirado antes, a aquellos con los que había pactado, serían los que vendrían a quebrantarle. Sus enemigos vendrían de todas partes, desde todos los lados, vendrán con gran alarde de fuerzas, un ejército grande y bien armado. La juzgarían por las leyes de ellos, cuya rudeza no se puede dudar a la vista de los versículos que hemos leído, al tener en cuenta que es una guerra de revancha. Sería despojada de sus lujosos vestidos y sus valiosas joyas, con las que trataba de captarse de la simpatía de sus amantes. Tanto la ciudad como el país quedarían empobrecidos y sus hijos tendrían que marchar al exilio en cautiverio. Sobre la frase del versículo 25, te quitarán la nariz y las orejas. Hemos hablado sobre el castigo sobre aquellos que habían sido adúlteros. Aquí los vocablos tienen sentido figurado e indica que la nación se vería privada de sus jefes, los cuales también serían llevados cautivos. Por haber seguido las pisadas de los pecados de Samaria, no podrían esperar otro final. Se habían portado mal y muy mal, y eso justificaba a Dios en todo lo que había traído sobre ellos. Estas cosas serán contigo porque fornicaste. El pecado fundamental, por cuanto te has olvidado de mí y me has echado tras tus espaldas. El olvido de Dios está en el fondo de todas nuestras traicioneras separaciones de Él. Este fuego, este cáliz, aunque consuma a muchos, será refinador para un remanente. Antes del cautiverio en Babilonia, ninguna nación, si tenemos en cuenta todas las circunstancias, estuvo tan inclinada a los ídolos y hacia la idolatría como ellos, pero después del cautiverio, ninguna nación fue tan vehementemente contraria a los ídolos y a la idolatría como ellos. Este es el final de los lascivos, este es el final de aquellos que van tras sus propios deseos. En esta historia se describió el destino de la hermana, pero en la segunda aún no se hablaba. Este pasaje se describe el destino de la segunda hermana, y a medida que la historia continúa, el velo de la alegoría se retira gradualmente. En cada vez más la ciudad, no la hermana, la que forma la sustancia de la narrativa. El destino de Aholibá, Jerusalén, se declara con estos 4 dichos, cada uno introducido por las palabras, así dice el Señor Dios. La sustancia general de los 4 dichos no difiere mucho. Su efecto es agravar la finalidad de la sentencia divina, en parte a través de la repetición y en parte a través de decir lo mismo de una manera diferente y más contundente. La esencia de juicio de Aholibá era que los amantes, de quienes finalmente se había vuelto con disgusto, volverían a ella. Pero ahora no vendrían buscando amor, solo desearían desatar su violencia contra un antiguo amante. Y Aholibá, que antes había sido encantada por los uniformes y pertrechos de guerra que adornaban a sus amantes orientales, aprendería amargamente que en realidad eran soldados y portadores de los implementos de la muerte. Los antiguos amantes nocturnos se convertirían a la cruel luz del día en los verdugos de sus hijos y de sus hijas. La desfiguración que sufriría en su rostro sería la pena de adulterio. Su ropa y sus joyas serían quitadas y su vida de lascivia finalmente enterrada. La condenación de la hermana se expresa aún más en la canción contenida versículos 32 y 34. Está escrito en forma de lamento. Es posible que el profeta adaptara a su propósito una canción popular de su época para dar más poder a su expresión de juicio. Aholibá bebía de la misma copa que su hermana había bebido. Era una copa de horror y desolación, un anticipo simbólico del terrible final que ahora estaba cerca.
Subyacente a la alegoría, que ahora es más que una fina capa en la superficie de la narrativa, la historia política de Jerusalén es clara. Jerusalén aquí representa a Judá y al pueblo escogido en su conjunto. El pacto de Dios exigía lealtad total del pueblo. No podían ser fieles en ese pacto y al mismo tiempo entrar en pactos o tratados con naciones extranjeras y paganas. Así como en la historia la hermana había sido perpetuamente infiel en términos de su pacto de matrimonio, así también Judá había sido infiel con respecto a su pacto nacional. Y así como la hermana sería devastada por antiguos amantes, así también Judá sería juzgada por antiguos aliados, aquellos a quienes el pueblo se había vuelto en su historia de infidelidad a Dios. La fuerza de la alegoría radica en el hecho de que la palabra hebrea, comúnmente traducida pacto, puede usarse para describir matrimonio, alianzas políticas, la relación de pacto entre Dios y Israel. En cualquier pacto de este tipo, la esencia en la ley hebrea se encontraba en la fidelidad. La tragedia de la narración del profeta es que describe en prácticamente todos los versículos un acto de infidelidad tras otro. Uno tras otro se van sucediendo. A pesar de toda la desolación de esta historia, continúa hablando de las dos hermanas. Surgen dos mensajes positivos. La fuente de todos los pecados, tanto de la ciudad como de la hermana, era la infidelidad. Los convenios de todo tipo requerían fidelidad entre los socios. El primero de los 10 mandamientos especificaba el requisito principal de Israel, a saber, que fuera fiel al único y verdadero Dios. El fracaso en el primer requisito de la relación con Dios conduce naturalmente al colapso. Y así aprendemos por las malas que este trágico cuento de fallar en fidelidad es fracasar en la vida. Eso es cierto en el matrimonio, en los pactos con las personas y en última instancia el pacto que puede existir entre cada persona y Dios. Sin embargo, hay un diagnóstico más profundo del fracaso de Israel en esta narrativa. Los actos de infidelidad culminaron en desastre, pero detrás de la infidelidad estaba el olvido. Me has olvidado. Un recuerdo sano era una parte esencial de una relación sana de convenio. Al olvidar las misericordias de Dios, Israel no tuvo freno en su precipitada carrera hacia el desastre. Estas dos características ausentes en Israel son esenciales en el caminar de cualquier persona por la vida. Se requiere fidelidad, pero el olvido contribuiría al declive. Una memoria sana y una fe sana apoyan a la otra y pueden conducir a una vida muy diferente de la retratada en esta alegoría de las dos hermanas. Cuidemos nuestros pensamientos, cuidemos nuestros comportamientos, busquemos que nuestra fidelidad siga creciendo y recordemos no quitar a Dios de todos los aspectos de nuestra vida para no convertirnos en un ejemplo de infidelidad, de castigo y de juicio de parte de Dios. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor, porque siempre eres bueno. Gracias Padre, porque en todo y en todas las cosas, Señor, podemos observar tu mano, actuando, Señor, tu mano ofreciendo apoyo, ayuda, soporte. Y Padre, perdónanos porque muchas veces, Señor, fallamos, Señor, con pleno uso de conciencia. Señor, voluntariamente nos dirigimos a nuestros pasos hacia un lugar que no es hacia ti. Padre, pedimos perdón ahora y Señor, permítenos tener la fuerza, la valentía, Señor, la entereza para poder reconocer nuestras faltas, Señor, y acudir solamente a ti. Padre, ahora en este tiempo, permítenos también ayudar a otros, Señor, a dirigir sus pasos hacia ti y reconocerte como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Padre, lo rogamos, lo necesitamos, Señor. Es necesario a nuestro mundo, Señor, reconocerte como Señor y Salvador. Padre, dejamos todas estas cosas en tus manos, lo rogamos a ti, lo clamamos a ti y lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día, que el Señor les bendiga.